Por favor, amén. Antes que se vayan los niños, quiero traer una foto para que siempre, a ver, ¿estamos todos? ¿Quién? Ya, ahí, no, sí sale ahí, ya. Disculpen, sino que después no se van los niños y me gusta verlos. Muy bien, bueno, es tiempo de la palabra de Dios y ellos también de una clase muy bonita que las maestras casi se han madrugado preparando. Así que vamos a orar por la palabra de Dios acá y también por lo que ellos van a recibir arriba en sus aulas. Padre Santo, Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque podemos abrirla con libertad, podemos, Señor, exponerla. Ayúdanos, Señor, a que tanto las maestras como yo, Señor, tu servidor, podamos, Dios, centrarnos en tu palabra. Todo lo que agreguemos, Señor, y no edifique, retíralo de las mentes, de nuestros corazones, que quede, Señor, tu mensaje en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal manera, Señor, que niños y grandes, Dios, apuntemos solo a ti, cambiemos en lo que tú quieres que cambiemos, te amemos, Señor, como tú quieres que te amemos, y, Señor, podamos tener esperanza y consuelo, y nos dé sabiduría para vivir estos días. Te agradecemos, Señor, por esta mañana, por el privilegio de honrar tu nombre, Señor, también abriendo tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a darle un aplauso a los pequeños que se van a sus clases. Las maestras están listas. No se olviden de todo lo que necesitan llevar, tu chompa. Arriba puede correr aire. A ver, si los papás quieren acompañarlos para dejarlos, no hay ningún problema. Para que sepan, no se olviden nada más los papás que terminando el servicio tienen que ir por ellos para traerlos. Hay niños que han esperado media hora, es literal, 20 minutos. Vamos abriendo la palabra de Dios, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Pues si tienen en internet, bajan la Biblia. No hay gran diferencia con otras versiones, pero vamos a desarrollarla para poder leer todo lo mismo en la versión que dice Nueva Biblia de las Américas, porque tiene un lenguaje más actual. Ha sido traducido de los originales, entonces es una versión que nos va a ayudar a entender la palabra de Dios. Muy bien, seguimos en la serie La Iglesia Cristiana del siglo I. Hemos comenzado de la resurrección del Señor Jesucristo en Lucas 24 y venimos avanzando sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, el autor humano, guiado e inspirado por el Espíritu Santo. Y he querido resaltar de Lucas porque a la hora del mensaje vamos a mencionar también a Lucas. Entonces, para que el Señor pueda realmente hacernos notar su misericordia para con nosotros. En las últimas semanas hemos visto cómo luego que se desató la persecución a los cristianos desde Jerusalén, desde la muerte de Esteban, ellos salieron predicando el evangelio por toda Judea, llegaron a Samaria, donde los samaritanos eran una mezcla entre judíos y gentiles, y llegaron también al mundo gentil, y en particular llegaron a una congregación, o sea, inició una congregación en Antioquía de Siria. ¿Por qué menciono Antioquía de Siria? Porque fue allí la primera vez en que los discípulos del Señor Jesús fueron llamados cristianos. Era una especie de insulto en esa época, ¿ok? Pero nosotros, y siguiendo la costumbre de nuestros hermanos, al final optaron como significaba ser seguidores de Cristo, pequeños Cristos, imitadores de nuestro Señor Jesucristo, servidores de Él. Y en Antioquía es donde el Señor permitió que tanto el apóstol Pablo, Saulo, que era su nombre inicial o su nombre hebreo, el Pablo en griego, él con Bernabé, quien lo fue a buscar, y toda esa historia ya le hemos explicado y ha sido de gran bendición, empiezan
a edificar, como decimos nosotros, a enseñar, a cuidar la iglesia en Antioquía. Y después de un tiempo, el Señor permitió que se levantara un grupo de líderes, ahí en el capítulo 13 de Hechos, lo mencionamos, lo estudiamos, y vimos cómo el Señor, en medio ya de ese liderazgo que se levantó en un tiempo de oración y ayuno, el Espíritu Santo les indicó que separaran a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para poder ir a hacer un viaje en particular, que era llevar el evangelio al mundo gentil, o sea, a seguir extendiendo el evangelio a otras zonas más allá de Judea y Samaria. Y así es como se denominó el llamado primer viaje misionero en la literatura y en los estudios. Se le llama el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pero ¿saben qué ahora vamos a aprender? Y eso es bueno irlo marcando desde ahora, de que él nunca fue solo. Muchas veces a nosotros nos encanta tener un líder, ¿no? Sí, él sabe lo que hay que hacer, vamos, y así, ¿no? Todos entusiasmados. Y el apóstol Pablo, decimos que Pablo para abajo, Pablo de arriba, todos queremos ser como Pablo. Pero Pablo no fue solo, sino el Señor levanta equipos. Pero lo interesante está en que este primer equipo que comenzó con Bernabé y Saulo, Pablo, siempre los mezclo los nombres para que podamos tenerlo grabado en nuestra mente, que estamos hablando de la misma persona. Ellos fueron y pudimos estudiar en el capítulo 13 y 14 cómo se desarrolló ese viaje, cómo recorrieron, en unidad fueron, el Señor les hizo pasar una serie de peripecias, pero llegaron con tal corazón gozosos como soldados de Cristo, como enseñamos en su momento, hablando de cómo el Señor había prosperado ese viaje, permitiéndole llevar la palabra de Dios. Muy bien. Y también pudimos ver en el capítulo 15, lo vimos hace 2 semanas, el problema que surgió lamentablemente por una situación grave que se dio, donde algunos que habían creído en Antioquía, esto se dio en la iglesia en Antioquía, algunos habían creído el evangelio, eran salvos, pero venían de haber sido fariseos o judíos y ellos tenían esas prácticas y empezaron a entender el mundo cristiano. Acuérdense que no existía el Nuevo Testamento, no estaban las instrucciones dadas todavía muy claras y surgió una duda o una afirmación, que justo lo tratamos hace 2 semanas, donde se afirmaba de que para poder ser cristianos y vivir la vida cristiana, se tenía que practicar las prácticas judías. En otras palabras, circuncidarse, guardar el sábado, una serie de prácticas ceremoniales, dietéticas, etcétera, 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 ritos, etcétera. Baños sagrados y muchas cosas más que en su momento, cuando estudiemos el Antiguo Testamento, lo vamos a tratar. Pero lo importante es que surgió esta pugna de tal manera de que el apóstol Pablo y Bernabé fueron comisionados para poder ir a Jerusalén, donde estaban, digamos, los apóstoles, que eran quienes en esa época, por designio del Señor, eran quienes estaban marcando las doctrinas, las actividades y la forma cómo se iba a organizar la iglesia cristiana naciente en todo el primer siglo. Ellos mismos, como dato, les doy que fueron quienes escribieron el Nuevo Testamento o personas, hermanos, ligadas directamente a ellos y guiadas en todos ellos por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, fueron quienes redactaron el Nuevo Testamento que tenemos en nuestras manos. Y por eso en esa época eran ellos quienes normaban qué es lo que se hacía y no, o no. Entonces van un grupo de hermanos a Jerusalén, surge esta disputa, se aclara, se da el primer concilio, y hablamos eso hace 2 semanas, donde quedó definida de que la salvación era solo por fe a través solo por gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Si bien es cierto que nosotros valoramos las actividades que hacemos que honran al Señor, pero son posteriores a la conversión, ¿ok? Y lo que proclamamos como una doctrina también aquí en la iglesia es que basta la obra de Cristo para reconciliarnos con Dios. Nosotros no vamos a sumarle ni un 0,5%, ni un 0,001 para completar la obra de Cristo, para ser salvos. En otras palabras, Él
hizo toda la obra mientras vivió y murió en la cruz por nuestros pecados. Estamos hablando acá en la tierra. Eso fue esa gran disputa y salió una carta donde se dirigían los hermanos de Antioquía y a todos los hermanos en general se fue extendiendo, donde esa enseñanza debía quedar clara, que no era necesario judaizarse, tomar las costumbres del pueblo judío para poder ser cristianos. Y estamos hablando de quienes eran los apóstoles y los ancianos en Jerusalén, eran todos judíos, pero el Señor les reveló cuál era la voluntad, que es que en Cristo y por medio de Cristo tenemos salvación y reconciliación, con el Padre. Muy bien, la semana pasada nos encontramos con una sorpresa ahí en el Samuel predicó en el capítulo 15, el verso 36 al 40, predicó donde surgió lamentablemente después que Bernabé y Saulo, Pablo estaban ya otra vez en Antioquía, felices de haberse resuelto esta controversia y estaban con los hermanos ahí, crecía la iglesia, dijeron, wow, Pablo dice, ¿por qué no vamos a un segundo viaje para confirmar a los hermanos en las iglesias a las que el Señor ha permitido que se aperturen en todo nuestro primer viaje? Y dicen, perfecto, ¿no? Estoy diciendo en mis palabras, vamos. Pero surge una disputa que quisieron llevar, nuevamente Bernabé dijo, vamos a llevar a mi sobrino que nos acompañó en el primer viaje. Y la semana pasada aprendimos de que lamentablemente ahí surgió una disputa, una gresca, un encontrón muy grande, dice la palabra de Dios, entre Bernabé y Pablo, porque Pablo dijo, si Juan Marcos nos dejó a mitad de camino y se fue a Jerusalén, nos abandonó, entonces nosotros también no lo llevemos, no es confiable, ¿no? Estoy diciendo en mis palabras. Entonces, al final, cada uno va por su lado. Y vamos a leer en el capítulo 15, versículo del 39 al 41. La prédica que lo pueden pedir, compartir, si alguien no ha venido ahora, a quien le haya invitado ahora pueden compartirlo, donde la prédica de la semana pasada se llamó A pesar de nosotros, y a pesar de nosotros el Evangelio y el Señor sigue haciendo su obra. Vamos a leer Hechos 15, del 39 al 41, para terminar esta parte introductoria y entender cómo así es el contexto al que llegamos al capítulo 16 que vamos a reflexionar hoy día. Y dice, desde el verso 39 del capítulo 15, dice, de Hechos de los Apóstoles, dice, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Tal vez si Daniel me ayudas con el mapa para poder, ahí está. Entonces, cuando salen de aquí, de Antioquía, de Siria, Bernabé dice que se va a Chipre. Decide irse a Chipre. Y dice con Juan Marcos, pero Pablo escogió a Silas, otro hermano que había venido de Jerusalén, judío también, y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces el viaje fue aquí. Toda esta es la zona de Siria, toda esta parte verde, y llegó a esta zona de Cilicia. Solo un tema interesante, tal vez el Señor trate con nosotros como Él quiera. Bernabé era de Chipre, era judío de Chipre, y se va a Chipre para comenzar su viaje, solo como una anécdota. Y Pablo era de Tarso, y él se va por esta zona y pasa por Tarso. Así que en su momento, siempre nosotros, no sé si les ha pasado, que cuando recibimos al Señor y queremos compartir el Evangelio, queremos decirle aquí a nuestra familia, queremos decirle a nuestros amigos, queremos decirle a las personas que conocemos, y yo conozco a algunos hermanos en una congregación donde he estado que dicen, yo voy a ir a mi pueblo a llevarles el Evangelio, ¿no? ¿Han escuchado eso o no? El Señor sigue tratando con su pueblo, ¿se dan cuenta? Ese sentimiento que tenemos no es distinto. Pero el primer viaje, solo como dato, salieron de Siria a Antioquía y vinieron a Chipre. O sea, por ahí comenzó el primer viaje. Entonces, como ese era el plan cuando antes que se separe Bernabé y Saulo, era vamos a confirmar por donde fuimos la vez pasada y donde el Señor nos lleve probablemente. Entonces, Bernabé fue por ahí. Y Pablo dijo, bueno,
yo voy a ir por esta otra zona. Tenía dos razones. La primera, imaginemos que fuese negativa, que por ahí agarra y dijo, ya no vamos por el mismo lado, pues si tú vas por ahí yo no voy. No, esa es una, pero no dice eso el texto, que quede claro, son suposiciones. Y la otra, que lo dicen también algunos autores, teólogos, es si voy por el mismo sitio voy a ir confirmando a los mismos. Entonces, más bien yo voy por el norte y cubro otra zona. Tiene también sentido porque si es que pones delante la obra del Señor, que creo que tanto como vamos a estudiarlo más adelante y Samuel lo expuso, Bernabé y Saulo en su momento hacen las paces, inclusive Pablo, Saulo con Juan Marcos, que es el mismo Marcos que escribe una de los evangelios del Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy bien, entonces vemos que aquí cada uno comienza el apóstol Pablo con Silas a ir hacia el norte, que es muy importante, por eso este mapa lo vamos a estar viendo bastante en el mensaje de hoy. No acostumbro predicar con mapas para no distraernos, pero es muy importante ahora porque el mensaje mismo tiene que ver mucho con cómo el Señor guió en este segundo viaje. Muy bien, entonces entramos de lleno al texto del capítulo 16. Vamos a reflexionar del verso 1 al 15. Y el primer punto lo he titulado Dios arma equipos y le da una labor. Dios arma equipos y le da una labor. Hechos 16 del 1 al 5. Voy a dar lectura y dice: Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos, que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Vamos a ver nuevamente en el mapa qué es lo que pasó y cómo siguió. Cuando hablamos acá en el verso 1 del 16 dice, Pablo también llegó a Derbe y a Listra. Entonces estamos viendo que aquí llegaron primero a Tarso, después a Derbe y a Listra. Están ahí ya ellos, ¿ok? Ahí estamos en esta parte del texto. Dice también que Pablo y Silas tenían un mensaje que dar y iban confirmando a los hermanos. Y en Listra, como dice el primer versículo, dice, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer griega creyente, pero de padre griego. Ahí podemos ver, en otras palabras, que Timoteo era medio judío por su mamá y medio griego por su papá. Pero como él lo circuncida, quiere decir que él se había criado con las costumbres griegas. Si él se hubiese criado con las costumbres judías, como es lo que se espera en un matrimonio mixto cuando la mujer es judía, se espera que las costumbres judías hasta el día de hoy se mantengan. En cambio, cuando un judío se casa con una gentil, hasta el día de hoy ellos creen más bien que va a ser al revés. ¿Por qué? Porque ahí hay un tema bien importante. Y eso es para nuestras hermanas. Se dicen, ay, yo busco al Señor, pero mi esposo no. ¿Eso les suena conocido? Nunca, ¿no? Eso es muy, muy especial. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto en ustedes, hermanas, esa sensibilidad espiritual, ese concepto de unidad familiar, ese ver más allá del comer y vestirnos y trabajar. Y están pensando también en el aspecto espiritual. Y les pido que en el Señor puedan seguir orando por sus esposos, y a los esposos les digo que sean sabios y busquen el Señor y preséntense delante de Él y digan, si tú eres Dios, pues realmente muéstrate a mí, revélate a mí, porque parece que mi esposa ha visto algo que yo no he visto. Muy bien. Y en este joven Timoteo, de repente dice que se entera de la buena fama que tenía. Y la buena fama era tal que no solamente era en Listra, sino también en Iconio. Por eso que le decía que el mapa era muy importante en este mensaje. También ya su buen nombre, su buen testimonio, ya había llegado
a Iconio. Y ya habían varios creyentes en Listra y en Derbe, en esta zona. Quiere decir que Timoteo estaba en unas características de un siervo. Entonces Pablo dijo, ajá, vamos a incluirlo en el equipo. Vamos a formarlo, ya que este joven quiere agradar al Señor, quiere crecer en el Señor, quiere servirlo. Vamos a incluirlo. Silas, lo llevamos. Ya, Pablo, vamos, lo llevamos a Timoteo. Y de repente el apóstol hace algo que podría confundirnos, porque agarra y lo circuncida. Oye, pero si el apóstol Pablo con Bernabé habían ido a Jerusalén para poder definir si los cristianos debían tener las prácticas judías o no, y el acuerdo, y ellos mismos iban comunicando de que no, de que ya no era necesario eso. ¿Por qué lo hizo? Miren, lo hizo por amor a los mismos judíos, porque muchos pensaban, este es un judío incircunciso, yo no le voy a escuchar. Yo no le voy a escuchar. ¿Por qué? Porque no tiene prácticas judías. En otras palabras, él no es un seguidor del Dios de nuestros padres. Y se iba a generar probablemente una pared ahí. ¿Les ha pasado a ustedes que a veces vamos a hablar con alguien del Señor o en casa, ahí es el tema más candente, y le dicen, tú dices ser cristiano o cristiana y mira lo que estás haciendo? ¿No les ha pasado tampoco, no? Ya, muchas veces las personas, para evitar ser confrontados con la palabra de Dios, en lugar de ver y de buscar y discernir espiritualmente lo que está pasando, buscamos, me incluyo porque está en el corazón humano, un pretexto para poder decir, yo no me ocupo de eso, yo no quiero ver eso. Y realmente, hermanos, nosotros los creyentes debemos de saber que nuestra vida tiene que agradar al Señor y también ser de bendición a los que nos rodean, no ser de estorbo, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Y ahí es donde Pablo, si él mismo dice, si buscamos, por ejemplo, él expresa que no estuvo de acuerdo, para los que toman nota, en Gálatas 2:3, por cuestión de tiempo no lo va a leer por ahora, Gálatas 2:3 dice claramente que él, a otro discípulo, quien era Tito, joven también, a quien lo tomó, y por eso hay una carta dirigida a Tito en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo no lo circuncida. ¿Y por qué con uno sí y con otro no? Porque Tito era de padre y madre gentil. Entonces, ningún judío iba a esperar que un gentil se comporte como judío. Entonces, el apóstol Pablo, una vez más, por eso es un referente para nosotros, y el Señor ha querido honrar el nombre de Dios con la vida del apóstol Pablo. Por eso están mencionados en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Señor, podemos ver acá que Él, más allá que lo que diga la gente de que practicaba una u otra cosa, sí es cierto que tiene una explicación lógica, pero su visión estaba centrada en llevar el evangelio, no tanto en su reputación. ¿Cuánta gente hay que por alguna circunstancia dice, yo no voy a hacer eso o aquello que el Señor me indica, porque ¿qué dirán de mí? Yo no me voy a juntar con esa persona porque no me aporta nada, cuando el Señor le está mostrando que vaya a atender a alguien. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ver la vida cristiana no como una ganancia personal, sino como servidores del Rey del universo. Nuestra posición es de siervos en todo momento, y eso no debemos quitarlo de nuestra cabeza, porque nuestro corazón nos va a querer engañar. Muy bien, entonces así es como el apóstol Pablo circuncida a Timoteo y no a Tito más adelante. Pero sería bueno que leamos 1 Corintios 9, para dejar zanjado este tema. 1 Corintios 9, del 19 al 23. 1 Corintios 9, verso del 19 al 23, donde muestra más adelante, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos de Corinto, cuál era su actitud respecto a la vida y cómo él consideraba las cosas respecto a llevar el evangelio. Y dice, capítulo 9, 1 Corintios, del 19 al 23, dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío,
Por eso los circuncidos, hermano. Para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipes de él. ¿Se dan cuenta? Es hermoso, hermanos, cuando podemos encontrar en las Escrituras que nuestros hechos, en este caso del apóstol Pablo, son confirmados por su palabra. Y sus palabras dirigidas a los hermanos de Corinto estaban respaldadas por los hechos que él había vivido. Así debemos ser nosotros también. Lo que salga de nuestra boca debemos confirmarla con nuestras acciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya con eso creo que queda claro por qué circuncidó a Timoteo. Y en el verso 4 y 5 del capítulo 16, regresamos a nuestro texto base en Hechos, dice: según pasaban por las ciudades, se entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. O sea, el acuerdo de que la salvación era por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo y no por obras, o sea, no judaizarse. ¿Se dan cuenta? Él no tenía temor, este equipo, tanto el apóstol Pablo como Silas, porque Silas, para que se acuerden, disculpa que le dé tanta información, fue quien cuando regresan de Jerusalén a Antioquía a comunicar la decisión de los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, Silas viene con ellos, porque Silas era también un varón de buen testimonio y vino a confirmar, a decir, lo que dice esta carta es cierto, este es el acuerdo. Miren, Silas no era... Entonces este equipo empieza de dos nuevamente a hacer este segundo viaje y se le añade Timoteo. Y dice que el verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. ¿Qué principios sacamos de estos primeros 5 versículos, de este punto? Dios arma equipos y les da una labor. Hermanos, miren la importancia de tener clara, por un lado, el llamado a servir que tenían ellos. O sea, tener un corazón que todos nosotros debemos tener claro, desde siempre, que nosotros estamos para servir, porque ese fue el camino que el Señor Jesús lo dijo. ¿Quieres ser grande en el pueblo de Dios? Sirve a tus hermanos. ¿Ok? Y debemos tener también una teología clara para desarrollar nuestras vidas, nuestros comportamientos y nuestra fe. ¿Se dan cuenta que esta posición teológicamente bíblica, clara, es lo que movía al apóstol Pablo? Él seguía con Silas, en este caso, comunicando los acuerdos que se habían tomado por revelación del Señor a través de los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, en el que la salvación era por gracia, por medio de la fe, y no tenían que judaizarse. Eso era lo que él iba comunicando. En otras palabras, por eso es tan importante tener una confesión de fe clara y que no sea una letra abandonada, refundida, sino sea el sustento de todas nuestras prácticas, al nivel que tenga que ver con nuestro comportamiento diario. Y vemos también cómo Dios armó unas circunstancias acá. ¿Por qué? Porque vemos aquí cómo, imagínense, estaban en Antioquía de Siria, se van a Tarso, pasan a Derbe, a Listra y encuentran a Timoteo. Esa disputa que hubo entre ellos, que el Señor no quiere que los hermanos discutamos, menos que nos separemos, pero ¿qué ocurrió acá? Ocurrió que aquí encontraron a Timoteo. O sea, el Señor usa toda circunstancia para su gloria. ¿Cuántas veces nos ha pasado en que hemos dicho, ay Señor, ¿por qué me pasó esto? Y nos quejamos, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros creemos que algo está bien, que nos conviene, a ver por qué nos dice, ay Señor, ¿por qué me han pagado tanto por esto? Ahí no nos quejamos. Debería devolver la mitad. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nosotros tenemos un concepto de las cosas que nos ocurren y
hasta cierto punto con lógica, porque somos seres inteligentes, creados a la imagen del Señor, tenemos un criterio. Pero a veces tenemos una actitud equivocada ante las adversidades. Creemos que todas las adversidades se han creado solo en nuestra contra. Y muchas veces Dios permite, no ocasiona estas circunstancias, sino que el Señor permite que se den, como aquí hemos visto, y cuando se dan, Él también las usa para su gloria, porque así es como Pablo y Silas se encontraron con Timoteo, y el equipo siguió creciendo, y podemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento ver cómo Timoteo fue de gran bendición para la obra del Señor. Ahora, también nosotros podemos tener claro que la mejor herramienta para servir es tener claras las doctrinas, la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, leerla, reflexionar diariamente. Con todos aquellos con los cuales me he podido reunir o hablar, siempre en mi corazón está lo mismo que Dios ha permitido que me enseñaran a mí, que es que vaya y busque en su palabra realmente diariamente qué tiene para mí, vea de aplicarla, y mucho más cuando crecemos en el conocimiento de su palabra ya de manera sistemática. Sé que algunos hermanos de aquí de la congregación han iniciado ya, por ejemplo, en el Instituto de Integridad y Sabiduría, otro ciclo más para seguir profundizando en el conocimiento del Señor. Y eso es una buena cosa. Y les animo, a los que no conocen, nos pueden preguntar de qué se trata. Muy bien, entonces podemos ver cómo es importantísimo estudiar las Escrituras de tal manera que estemos dispuestos, hermanos. Si tú vas a hacer tu devocional, como muchas veces te animo o es sabio hacerlo, ya lo vienes haciendo. Pero vas a ver las Escrituras y el Señor te va a hablar. El Señor te va a mostrar algo. Te va a decir, está muy bien esto, como que también debe decir, quita esto. ¿Y sabes lo más importante que va a hacer? Para que pueda Él lograr que tú tomes acciones y actitudes correctas de acuerdo a su palabra, va a apuntar a tu manera de pensar. Y ahí tienes que tomar una decisión, donde puedas decirle, Señor, yo tengo esto en mi cabeza como una verdad, pero si tú me dices esto otro, te digo con todo cariño y amor, sé sabio. ¿Quién sabe más? ¿Tú o Dios? ¿Quién puede más? ¿Tú o Dios? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Tú o Dios? Entonces, haz aquello que te conviene. Porque ¿qué hace un padre que ama? Muchos de los que estamos acá somos padres. Y si le dices a un hijo, haz esto, y no te hace caso, la siguiente vez le dices, hazlo otra vez, hijito querido. No te hace caso. Te he dicho que lo hagas. Y nada. A la siguiente, si es que sigues y conoces la palabra de Dios, dice, el que ama, disciplina. Y Dios dice que nos tiene por hijos y no como bastardos. En otras palabras dice, hijito mío, te voy a disciplinar. Entonces yo te digo, como nosotros somos inteligentes, y si hay una olla caliente hirviendo, no metes la mano. Entonces cuando el Señor te dice, tibio, tibio, ¿qué haces? ¡Fua! Ni hablar. Ya, Señor, me pongo en línea. Bueno, con todo cariño, les animo a que lo hagan. Lo digo así un poco en gracia, pero es verdad. Es lógico, porque Dios es un Dios inteligente y nos muestra. Y les animo de corazón a que podamos tener ese corazón dispuesto, esa actitud inteligente y sabia de poder ver lo que Dios nos está guiando y tomar acciones de inmediato. ¿Ok? Muy bien, sigamos avanzando. Como segundo punto, tenemos el segundo punto hoy día que se trata en este texto, Dios indica por dónde ir. Dios indica por dónde ir y vamos a revisar ahora del verso 6 al 12 del capítulo 16 y voy a pedir que Daniel nos ayude poniendo el mapa. Porque vamos a ir leyendo versículo a versículo y van a notar algo muy interesante que realmente me causó mucha gracia, pero a la vez tiene cosas muy importantes. El verso 6 del capítulo 16 dice, el equipo ya estaba entre Listra e Iconio, ¿ok? Y dice,
El 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar las palabras en Asia. A ver, si yo lo hubiese leído sin mapa, usted diría, oh, no entiendo nada. Bueno, yo cuando también vi todos estos nombres dije, no entiendo nada. Entonces dije, voy al mapa. Si no, no voy a entender qué pasó acá. Entonces, estaban aquí y dice que ellos pasaron por la región de Frigia y Galacia. Galacia es toda esta zona, ¿ok? Y entonces ellos ya estaban avanzando y dice que el Espíritu Santo le dijo, por acá no es. No va, y Frigia está acá, miren. Estaban pasando por acá y le dijo, acá no van a compartir el Evangelio. Y dice en el verso 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Misia, no que Misios y Plata, sino Misia, es toda esta región amarilla. Estaban por aquí y quisieron ir a Bitinia, ¿ok? Que está ahí al norte, de morado. ¿Y qué le dijo el Señor? Y le dijo, en el 7 dice, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Ok? Entonces tampoco te vas a Asia, que esta zona no es todo Asia como es ahora, era esta zona, y no vas ni a Asia ni a Bitinia. Entonces ellos siguieron por ahí. ¿Se dan cuenta? En el verso 8 dice, entonces pasando por Misia, descendieron a Troas. Misia, descendieron a Troas. ¿Estamos todos ahí? Ahora sí entendimos, ¿verdad? Si no, no se iba a poder. Pero acá hay una cosa bien interesante, que no quiero dejarlo pasar. Como hemos estado estudiando en estos días, los miércoles, acerca de la doctrina de la Trinidad, acá hay un versículo que habla de ello. Mire, estos versículos que vamos a leer. Voy a volverlo a leer, y ahora sin el mapa, síganme ahí viendo ellos si quieren también. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar las palabras en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, ¿está bien? Está hablando que es el mismo Espíritu, pero ahora de Jesús, no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Y el 9 dice, por la noche se le mostró a Pablo una visión, un hombre macedonio. Cuando se habla de visiones, y vamos a ver más abajo, al final del versículo 10, cuando dice que persuadido por Dios, o sea, en su momento habla del Espíritu Santo, que los guía, habla que lo está guiando el Espíritu Jesús, y habla después Dios cuando se dirigen a Dios Padre. En otras palabras, está mostrando que quien le estaba revelando era el Dios Trino, por donde ir. Y lo intercambian. Particularmente, esa es una opinión mía, generalmente quien les guiaba según lo que el Señor Jesús dijo. Yo voy al Padre y ambos enviaremos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Quien estaba obrando en la mente de ellos era el Espíritu Santo. Pero se dan cuenta que cuando obra el Espíritu Santo está obrando también el Padre y el Hijo. Pues son uno. Ya de esto ha habido toda una clase. No voy a ir por ahí. Solo les quería decir qué hermoso es ver en la palabra de Dios cómo nuestro Dios Trino trabaja en unidad, en lo que llaman esa economía del Señor. Pero muy bien, regresamos al texto. Aterrizamos otra vez a los caminos de los misioneros. Entonces, ellos, como dice acá, pasan por todas estas zonas y dice en el verso 9, miren lo que dice el verso 9, dice, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Ellos estaban en Troas, aquí, y Macedonia está acá al frente. Macedonia era Grecia, pero ya no Grecia, las islas griegas, sino era Grecia continente. El Evangelio, el Señor lo llamaba a ir a Europa. Así es como llegó el Evangelio a Europa. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy interesante cómo el Señor va moviendo y tenía propósitos importantes. Solo unos detalles para que vean que el Señor no despreciaba a nadie. Posteriormente, en esta zona de Asia, queda Filipos. Hay toda una serie de nombres
que en su momento van a ver que después el Evangelio llegó ahí. En otras palabras, lo que quiero resaltar es quien indica por dónde iba, indicó acá, por dónde iba a ir ese equipo misionero fue el Señor. Los guió. Y ellos, igual que nosotros, tenemos que entender que por donde Dios nos guía vamos a ir. Y por más que tengamos muy buenas ideas, si el Señor nos muestra por acá no es, no es. ¿Ok? La gran bendición que tenemos nosotros es que tenemos ya toda la revelación en el Nuevo Testamento. Y podemos, sin duda alguna, basarnos en ella para entender cómo es, y por eso es que estamos estudiándolo, reflexionando, cómo se debe formar, plantar una iglesia, cómo debemos servir al Señor. Eso no quita, porque estamos hablando de un Dios soberano, que Él se mueva como quiera, con quien quiera. Pero Él nunca va a ir en contra de su palabra de Dios. Lo digo por el caso de la visión, si es que no me he hecho entender. Porque si no, también vamos a aparecer mañana todos con visiones. Y si me vienen con una visión, no tengo ningún problema, pero vamos a agarrar la Biblia y vamos a ver si está de acuerdo, ¿ok? Pero en ese momento no tenían ellos una estrategia dada por el Señor. No tenían tampoco muchas cosas que ahora nosotros sí contamos. En el buen sentido, nosotros ya podemos ver la revelación del Señor en su palabra de manera completa. Por eso tenemos que estudiarla con diligencia, ¿no? Muy bien, entonces vemos cómo el Señor los guía y ya están ellos, estaban en Troas y ahí es donde dice algo importante que quiero resaltar. Por eso me tomé este mapa en particular, porque ahí habla acerca de Lucas. ¿Se acuerda que le mencioné en la parte introductoria? Porque acá en la redacción dice, en el verso 10 dice, cuando tuvo la visión, ¿no? Porque la visión la tuvo el apóstol Pablo, dice, enseguida procuramos ir a Macedonia. Es la primera vez que en todo Hechos él se incluye en el texto. Y él dice, fuimos. O sea, el equipo siguió armándose. Ya no era solo Pablo y Silas, que salieron de Antioquía, sino ya estaba Timoteo con ellos y ahora se suma Lucas. ¿Y por qué quiero resaltar este encuentro con Lucas? Aparte que está un poquito camuflado ahí en las letras, ahí como que nos fuimos y punto, ¿no? ¿Por qué quiero resaltar? Porque ahí muestra el Señor, miren, ahora lo vemos claramente tal vez, o les voy a ayudar a verlo de manera, es muy sencillo. ¿Cómo se iba a redactar toda la historia de este viaje? Toda la historia de la conversión del apóstol Pablo. El Señor se está proveyendo de su redactor humano. Y dice, muy bien Lucas, acá te sumas tú, porque quiero que te pegues a Pablo, porque quiero yo registrar eso para que, ¿no?, mis hijos allá en La Molina, ¿no?, allá en el siglo XXI, también lo sepan. Y cuando digo también, es porque toda la historia, todo el pueblo de Dios y en todo el mundo, tenemos el texto en nuestras manos. El Señor se proveyó de Lucas para escribir Hechos de los Apóstoles. Y qué mejor que ir a la fuente. Y cuando quieran entender un poco cuál fue la actitud de Lucas para escribir estos libros, pueden ir al inicio del Evangelio de Lucas y también al inicio del Hecho de los Apóstoles, que en su momento lo tratamos, pero ahí ya no me quiero ir por esa ruta por cuestión de tiempo, una vez más. Muy bien, entonces vemos aquí que el equipo ya eran de 4, pero lo importante es que el Señor se va proveyendo. La iglesia es del Señor, hermanos, y el Señor se va proveyendo Él es quien arma equipos y también Él es quien le dice cómo ir. Arma un equipo, le da una labor y ahora le va a decir dónde vas y dónde no vas. Y podríamos decir para nosotros qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Muchos de nosotros, me incluyo, yo más, porque es lo tengo en mi corazón. Muchas veces digo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. A los hermanos les voy a decir para hacer lo otro. ¿Qué tal si avanzamos por aquí, por allá? Y el Señor me dice, tranquilo, yo te voy a decir lo que vas a hacer. Y tú vas a hacer lo que yo te diga. Entonces, al Señor le digo, el sabio que eres tú, Señor. Y me dice, sí, todo aquello que has vivido estos años, yo veré cómo lo voy a usar.
tranquilo, no te me adelantes. Y en otros casos agarra y me dice, acá avanza. Y hermanos, por eso también humildemente le pido sus oraciones. Porque ahora estamos, gracias a Dios, no está Samuel ahora aquí, está de viaje, pero también es de ayuda, también inclusive toda la familia y muchos de ustedes con los que interactuamos. Pero el Señor sea levantando un equipo realmente para ministrar a su pueblo. ¿Ok? Así como hizo en este viaje. Es como si nosotros un día hubiésemos salido aquí en febrero, y empezamos a viajar. Igual. Por eso es que los principios, el Señor nos guió a poder tener esta serie. No estaba pensada, no está en ningún manual, no lo pensé hace tiempo, un día haré esto, aquello. Eso no es cierto. El Señor dijo, si vas a servirme plantando una iglesia, pues yo te voy a decir cómo he plantado la iglesia cristiana, qué vas a inventar. Así que por acá vas a caminar. Y eso quería compartirles a ustedes también. Muy bien. En el verso 11 dice, ¿qué pasó? Mire, esto es bien interesante. Una vez que el Señor le mostró a ellos, inclusive en el día dice, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia. No era después. Imagínense, el Señor le decía, no vas por Bitinia, no vas por Asia, no vas por... Señor, pues hemos salido de viaje, justo misionero, y no nos dejas, hasta que le dice, bueno, avanza. Y una vez entró, le dice, le da una visión, y este varón macedonio le dice, ve, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadido de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Cuando Dios te muestra de hablar de Él y de su obra en tu vida, y que está revelada en la palabra de Dios, no calles, no te demores, no, si el Señor en algo te cierra las puertas, espera el momento, y cuando el Señor te abre una puerta, corre, no camines, corre, avanza, así como estos siervos, ¿no? Y en el verso 11 dice, así que saliendo de Troas, navegamos rumbo directo a Samotracia, y de ahí al día siguiente a Neápolis. Otra vez nos las quieren hacer difícil, pero tenemos nuestro mapa. Ahora, Samotracia es una islita que está ahí. Lo que pasa es que los vientos eran difíciles y no navegaban mucho de noche por seguridad. Entonces era paso obligatorio. ¿Se dan cuenta, hermanos, que a veces a ustedes les habrán dicho, ay, la Biblia la inventó alguien ahí, escribió cosas, te han engañado? ¿Les ha pasado o no? Esas son mentiras. Bueno, ¿quién dice eso? Que vaya por favor a Troas actual, vaya a Samotracia, pase a Filipo y pueda saber si es cierto o no es cierto. ¿Se dan cuenta? La Biblia está cargada de información real que hasta el día de hoy podemos verificar. Algunos nombres han cambiado, ahora es Turquía, etcétera, etcétera, pero esos son detalles que tú puedes validar. ¿Ok? Estamos hablando de la historia del pueblo de Dios registrada, pero de eso no fue en el aire. Fue sobre esta tierra en la cual andamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ellos están ahí ya con Lucas y cruzan a Samotracia, una isla importante de navegación obligatoria. Ese es el mar Egeo. Ahí está como lo podemos ver. Muy bien. Este mapa tiene muchísimo. En Neápolis dice, ¿qué era Neápolis? Era un puerto cercano a Filipos. ¿Ok? Uy, cuidado, Dios. Y esta fue, como dije hace un rato, la entrada del Evangelio a Europa. ¿Ok? Muy bien, en el verso 12 podemos ver que dice, de allí fuimos a Filipos, que está ahí arribita. ¿Se da cuenta? Llega a Neápolis, Filipos está ahí al lado, Filipo. ¿Ok? Fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Filipos en Macedonia, Grecia continental de esa época. Fue fundada por Filipo II de Macedonia, padre Alejandro el Grande. ¿Qué tiene que ver esto? Que dice que era una colonia romana. Todos esos detalles son importantes cuando vamos a ir, tú mismo en tus estudios irlo resaltando. En primer lugar, para que quede fe que es un hecho histórico. Y también para que veamos cómo los misioneros fueron reaccionando ante las situaciones, las circunstancias que se iban encontrando. Una colonia romana era una categoría que se les permitía a ellos ser considerados ciudadanos romanos. Y esto era Grecia. Pero como habían sido dominados por Roma,
Dice, muy bien, este sitio es importante para nosotros, lo vamos a llamar Colonia Romana. Y automáticamente ellos tenían la condición de ciudadanos romanos, y en ese tiempo porque era muy importante. Usted dice, ¿y por qué era muy importante? Por algo que también a nosotros no nos gusta pagar. ¿Cuál es eso? Impuestos. Ya casi, me ganaron, ¿eh? Me ganaron. Pero al César lo que él es César, no se olviden. Muy bien. Pero así era. Así que si un día te dicen, paga 10, y no 11, paga 10, pues. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? Hermanos, Dios es quien dirige por dónde va a ir la extensión de su iglesia, de su obra. Y nosotros también debemos estar atentos. Cómo el Señor nos va a equipar, cómo el Señor nos va a guiar. Y aquí todos nosotros somos participantes. Te animo de corazón que entendamos que el pueblo de Dios nunca dice el líder de Dios. ¿Tú has encontrado eso en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento? El pastor que va a hacer todo, tampoco, ¿verdad? El misionero no dice, siempre habla de su iglesia, siempre habla de su pueblo, siempre habla de los hermanos reunidos ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros debemos realmente, disculpe la expresión, pero hasta sacudirnos de algunas costumbres y decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que te sirvamos? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya hemos visto cómo Dios arma equipos y le da una labor. Comenzaron 2, ya van 4, y ya hemos visto algunas de las labores que ellos han emprendido. Y también cómo Dios indica por dónde debemos ir. Ahora, ya vamos a pasar al punto 3 y ya dejamos ahí el mapa tranquilo. Muy bien. Dios trae fruto según su voluntad. Dios trae el fruto según su voluntad como tercer punto. Y vamos a basarnos en Hechos del 16, versículos del 13 al 15. El verso 13 del capítulo 16 dice, el día de reposo, ellos ya estaban en la ciudad de Filipos, y que era toda la provincia de Macedonia. Y dice, el día de reposo, que era el sábado, como judíos en esa época, era el sábado del pueblo judío, y eso muestra algo, hermanos. La estrategia del apóstol Pablo era decir, ¿a quién va a llevar el evangelio? Él estaba en el mundo gentil, pero él averiguaba, acá hay una colonia judía, voy a ir donde ellos. Y normalmente iban y van a ver sistemáticamente en todo el libro de Hechos que ellos iban a las sinagogas, donde se reunían los judíos, abrían las escrituras, ¿no? Lo que es el Nuevo Testamento ahora para nosotros, y exponían que Jesús era el Mesías anunciado y mostraban todas las profecías que en su momento Dios les guiaba para compartir el evangelio y decir Jesús es el Mesías. Paréntesis, para que oren. Cada vez veo más judíos afirmando que Jesús es el Mesías. Cuidado con los tiempos. Y también, saben ustedes que hay una cosa bien interesante. Yo tengo varios amigos judíos. Y los judíos se sorprenden cuando de repente tú le hablas de Jesús y saben ustedes que no saben nada. Estamos hablando de gente culta, gente informada, gente que viaja mucho, gente a veces de otros países, que no saben nada de Jesús. Y tú dices, ¿y por qué? Porque uno dice, pero siquiera por curiosidad, ¿no? Hay gente que son rabinos, que se han enterado de Jesús ya a una avanzada edad. Y como dice la palabra de Dios, Él les ha cerrado el entendimiento. Así que, hermanos, quien está haciendo la obra es el Señor. Yo lo estoy viendo eso de una manera que yo me quedo admirado. Y cuando empiezan a averiguan muchas veces porque tal vez llegaron al Perú, porque llegaron a un país donde hay tal vez costumbres católicas, donde hay costumbres cristianas, a Occidente, en otras palabras. Y si no, no. Y hay algunos inclusive que tienen una serie de opiniones que no viene al caso, pero ahí empiezas a notar esta situación en particular. Y podemos ver aquí cómo ellos, el apóstol Pablo y su equipo ahí cuando estaba con Silas, ya estaba Timoteo, estaba Lucas, y dice, el día de reposo salimos, otra vez se incluye Lucas, ¿se dan cuenta? Salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Un momentito, ¿por qué no se fue a una sinagoga? Cuando había un pueblo, miren dónde estaba, estaban en las fronteras de donde llegaban las costumbres judías. ¿Por qué?
ya habían cruzado, estaban en Europa, ya no muestre el mapa ahí nomás, estaban en Europa, pero ahí está, gracias. Acá estaban en Filipo, ¿se dan cuenta? Ahí arriba, Pablo en Macedonia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Está ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De ahí ya tiene otros problemas que ya les vamos a contar la siguiente semana. Ya lo vieron, ya. Pero ¿cuál es lo interesante? Lo interesante es que ahí, para poder fundar una sinagoga hasta el día de hoy, necesita que hayan 10 varones judíos, padres de familia. O sea, no solamente varones, tenían que haber formado familia. Entonces ellos 10 ya podían formar una sinagoga. Hasta el día de hoy es así. Entonces, no habían muy pocos. Entonces, cuando uno dice eso, 10 varones judíos por una sinagoga, las hermanas no lo hacen, pero ponen la mano a la cintura. Me suena un poquito, pero van a conocer el corazón del Señor. Dice, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río. Cuando no había sinagoga, dice que la costumbre era que aquellos judíos que estaban, esos poquitos, buscaban donde hay una corriente de agua, la orilla del mar o de un río. Era la costumbre. ¿Por qué? Porque la gente se purificaba antes de llegar a Jerusalén. Entonces, ese el concepto que tenían, esa costumbre, para poderse reunir. Entonces, no había sinagoga, pero había un sitio de reunión. Entonces, ellos dicen, ya llegamos a Filipo, si hay judíos acá, vamos al río. Por ahí vamos, porque ya averiguamos, mire, el misionero empieza a averiguar, a indagar qué hay, qué no hay. He visto que por acá hay un lugar de oración, así era llamado, un lugar de oración. Entonces, ahí es donde en este lugar de oración, ya que no había sinagoga, porque era una comunidad muy pequeña, dice, y se encuentran. ¿Y qué es lo que vemos ahí? En el 10 dice, ¿no? Entonces, dice otra vez, el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, el río Gangites, por si acaso, Gangites se dice. Muy bien, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Quiere decir que allí no habían varones. Entonces un grupo de mujeres dijeron, bueno, como a veces hacen nuestras hermanas, nos vamos a reunir. Nos vamos a reunir porque queremos leer la palabra de Dios, queremos orar, queremos aprender y gloria a Dios por eso. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso, ¿no? No venimos de Marte, hermano, estamos aquí en la tierra y el Señor sigue obrando de una manera increíble. Entonces, estas mujeres se reúnen, pero estas mujeres en su mayoría eran gentiles y como vamos a ver ahora el caso de Lidia. ¿Y qué pasó? Sin duda alguna ellas estaban abiertas su mente a decir que de repente se acerca, ¿no? El equipo ahí y dicen, aquí está uno de los brazos derechos de Gamaliel. ¡Gamaliel! ¡Oh! Gamaliel era el rabino más famoso en todo Israel. No había alguien que no conociera. Y como este equipo era inteligente y astuto para lo bueno, Pablo aparecía y decía, no, yo soy Saulo, de Tarso. He estado a los pies de Gamaliel, mi maestro. Y yo también soy rabino. Entonces, cualquier sinagoga, todos decían, muy bien, disculpe que haga esto, acá está el rollo, vamos a leer el texto, ¿qué tienes que decirnos? Y todos se sentaban. Entonces acá, sin duda alguna, las mujeres dijeron, excelente, hemos salido a aprender la palabra de Dios, a estudiarla, a leerla, y acá nos ha venido un rabino de esa experiencia, así que habla. ¿Se dan cuenta? Así cuando llevamos el evangelio hay que ser súper astutos para lo bueno. Entonces, como dice aquí el verso 13, dice, y comenzamos. ¿Se dan cuenta que es en equipo? Comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de tela de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Lidia de Tiatira. Tiatira estaba por toda esa zona, por Pérgamo, por ahí. Ya no quiero ir tanto al mapa para no desconcentrarnos. Pero dice que ella era de Tiatira, una ciudad famosa por la lana que producían y por la calidad del teñido que hacían de esa lana y de telas en general.
y la púrpura era el tinte más costoso, por eso dicen que los reyes se vestían de color púrpura. O sea, era algo muy valioso. Era como decir, Lidia que compraba y vendía oro. Oro ahorita da más de $3,000 la onza. Entonces, esta era una comerciante primera, esta hermana a partir de ahora, todavía no lo era. Pero dice que ella, adoraba a Dios. En otras palabras, ella seguía al Dios de Israel. ¿Ok? Muy bien. Y dice que ella comerciaba estas telas. Era un negocio rentable, según vamos a ver, porque más adelante ella los hospeda a todos, o sea, tenía recursos para poderlos recibir. Y ella dice que adoraba a Dios. 9:16, aquí hay que hacer 9:16, hay que aclarar qué significa esto. 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, si Dios no abrió en su momento nuestros corazones, no lo hubiésemos conocido. Como acabo de decir hace poco, si Dios no abre el entendimiento y los corazones de muchos de los judíos o de muchos de nuestros familiares o de muchos de nuestros hermanos peruanos como conciudadanos o donde sea que vayamos, es porque Dios no quiere. Dios es soberano. Dios es soberano. Y no vamos a hablar ahora de eso, pero Dios no deja de ser justo. Pues si queremos hablar de justicia, vamos a poner todas nuestras acciones delante de Él y vamos a rendir cuentas delante del Dios Santo, donde basta un pecado para estar descartados. Así que no estamos hablando de su soberanía, está hablando de cómo Él dirige. Y acá dice que el Señor abrió su corazón. Y 1 Corintios 2:14 dice, estos versículos son importantes, hermanos, que los consideremos para entender bien lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice, el 2:14 dice de 1 Corintios, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En otras palabras, alguien que Dios no le ha permitido nacer de nuevo, porque dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Si un muerto no puede hacer nada, tal como físicamente un muerto no puede hacer nada, espiritualmente uno que está muerto espiritualmente no discierne, no entiende, no se le abre la cabeza. Por eso la importancia de la oración, clamar delante del Señor, es decir, Señor, guíame para cuando dé testimonio, para cuando abra mi boca con tu palabra, pueda en tu misericordia escuchar a alguien al que tú has llamado para salvación. Porque si no, aunque parezca mentira, hermanos, esa misma palabra donde anunciamos al Señor, en su momento también serán de juicio para esas personas. Hay que explicar el Evangelio completo. Muy bien. Entonces vemos que Lidia dice, y el Señor abrió el corazón de Lidia. O sea, Dios quien hace. Y vemos también que Él, ¿qué es lo que hace? Lo que llamamos el llamado eficaz. ¿De qué se trata? Vamos a ir de frente a un versículo en 2 Timoteo 1, 9, 10. Disculpen por cuestión de tiempo. A veces abro uno más nomás. 2 Timoteo 1, que es la carta que el apóstol Pablo le dirige a Timoteo, justo el que se le acaba de sumar a el viaje. 2 Timoteo 1, 9 y 10. Y dice, reconozcamos esto. Perdón, está en 1 Timoteo, perdón, ya me parecía extraño. 2 Timoteo 1, 9 y 10. Dice, escuchen esto, es bien importante. Cuando Pablo le escribe a Timoteo para que explique cómo él iba a dirigir la iglesia, cómo él iba a comportarse, etcétera, dice. Y le dice en 2 Timoteo 1:9, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y dice en el 10, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida
y la inmortalidad por medio del Evangelio. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que compartir el Evangelio con diligencia. Donde Dios nos abra puertas, vamos. Donde Dios nos cierre puertas, paramos. Pero Dios es quien va a tocar los corazones, a abrir los corazones, a abrir el entendimiento. Y Él es el que llama a salvación. Él es quien nos ha convocado. Por eso, si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, no tengas ninguna duda de que no ha sido por tu habilidad, no ha sido porque eres buena gente, no eres porque le estás haciendo un favor a Dios, es totalmente al revés. Como todos nosotros estábamos, como dice a veces unos dibujos, en un camino bien ancho, donde va toda la humanidad, directo al infierno. Pero Dios en su misericordia nos dice, ahora vas a caminar en el sentido contrario. Sí, hay dificultades porque ahora se nos ha abierto algo que no existía, toda nuestra vida espiritual. Pero, ¿qué son los pequeños tropiezos en la vida del creyente con una eternidad de por medio? Y es más aún, nosotros realmente conocemos lo que es vida, conocemos lo que es estar delante de Dios y no vivimos solamente para comer, dormir, sino tenemos esa trascendencia que, como le dije al inicio, cuando me paré delante de ustedes antes de comenzar el tema, los hombres más pensantes de nuestra generación aspiran que en algún momento puedan tener el tiempo y esperan que el corazón del hombre va a reposar cuando pueda entender estar con la familia, pensar en los asuntos espirituales, poderse dedicar a lo que nosotros ya nos dedicamos. O sea, en otras palabras, como bien dicen los teólogos, cuando los filósofos llegan a la punta de un cerro, ahí ya están los teólogos sentados esperando. O sea, en otras palabras, cuando el mundo está pensando recién qué es lo mejor, los cristianos ya lo tenemos. Solo que el enemigo de nuestras almas nos hace creer que nos falta más. Y corremos sin querer con la corriente de este mundo, cuando nosotros ya somos ciudadanos de los cielos. Y lo que tenemos que dejar es sencillamente que el reino de los cielos que ha llegado a nosotros, como el Señor Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, pues ahora deja que reine tu corazón y reine en todas las actividades de tu vida y verás cómo el Señor te hace vivir una vida de gozo y no cargado. Si alguien quiere también saber más sobre el llamado eficaz, puede buscar en algunos pasajes de Hechos, y he separado solo algunos de los que ya hemos estudiado. Hechos 11:18, Hechos 13:48, Hechos 14:27, o también en 2 de Tesalonicenses 2:13 y 14. Y lo menciono también, o si alguien lo anota, y para que también quede registrado en la grabación, para que aquellos hermanos que no han podido venir, o los que están dando la clase a los niños, puedan tal vez abrir sus Biblias y reflexionar igual que nosotros. ¿Qué pasó en el verso 15? El último versículo que vamos a ver, y dice, cuando ella, está hablando de Lidia, y su familia se bautizaron, nos rogó, otra vez incluye en plural, Lucas y todo lo demás, Lucas, Silas, Pablo y Timoteo, dice, y le dijo ella, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, y todavía dicen comillas, o sea, esto es literal. Así que Lidia le dijo, ahora me van a dejar que les sirva, porque ustedes han traído la palabra de Dios, y yo y mi casa se han bautizado, dice en otra palabra. Y eso es porque muchas veces, hermanos, cuando venía la palabra de Dios a un hogar, por esa misma costumbre decían, ajá, mis padres tienen razón, ¿no? Vamos a hacer lo correcto. Por eso que, hermanos, nosotros, ahora que no están nuestros niños acá, tenemos que tener un buen testimonio en nuestra casa. Pero dice, ¿cómo, hermano? ¿De qué está hablando? Si el buen testimonio es para afuera, no, comienza en nuestra casa. De tal manera que nuestros hijos vean que somos consecuentes. Perfectos no somos. Si hay un perfecto, me pasa la voz para que me explique cómo es. Pero sí tenemos que ser consecuentes. En otras palabras, pensemos 2 veces lo que va a salir de nuestra boca. Ya sea porque ofendamos, ya sea porque digamos lo incorrecto, pero si vas a prometer algo, tienes que cumplir. Entonces mejor no es que no prometas nunca, sino que tengas cuidado, seas sabio y realmente te encomiendes al Señor. Por eso nosotros siempre en nuestras comunicaciones que decimos, Dios mediante,
porque realmente nosotros no sabemos. Si te prometo ir mañana, tal vez no voy, ¿no? Voy a hacer todo mi esfuerzo, pero tiene que ser algo realmente que no se dio. ¿Ok? Muy bien. Entonces vemos acá que ella se bautizó, Lidia y toda su familia. Y con eso ella le está diciendo que yo he creído. Les afirma, sí he creído realmente en el Señor. En otras palabras, me he arrepentido de mis pecados. El Señor ha abierto mi mente espiritual, me ha llamado, ha abierto mi corazón y he sido consciente de que soy pecadora. Pecador, esa es la condición de todo hombre. Y como soy consciente de mi pecado y estoy ofendiendo a la santidad de mi Creador, porque en esa condición estamos todos los seres humanos. Nadie puede decir, yo no he sido creado por Dios. Si el Dios de la Biblia es Dios, como Él se ha revelado, y en su palabra, Él nos ha creado. Y si no tienes idea, puedes hablar conmigo para ver un poquito antes todavía. Pero a lo que voy es que ella les está diciendo, yo he creído, me he arrepentido de mis pecados, he creído en la obra de Cristo, quien ha hecho toda una obra completa en la cruz. Y yo tengo fe en que voy a hacer un intercambio, le voy a dar toda esta lista de pecados que me acusan y Él me va a dar su justicia. Y dice que de ahora, al aceptar eso en fe, yo vengo a ser hijo de Dios, sin haberlo merecido, sin haber agregado nada. Esa es gracia, la obra de Cristo es de gracia, de misericordia. Si me ha escogido a salvación, yo lo voy a entender, voy a responder con arrepentimiento y fe, entonces recibo esa salvación. Ese es el Evangelio en resumen, amigos y hermanos. Muy bien, entonces ella le dice, bueno, entonces yo quiero que ahora ustedes vengan a mi casa. Dice que sí, que no, que sí, que no, que vienen, porque si no, quiere decir que ustedes no me están diciendo que aceptaban al Señor. Miren, sí, negociando, Lidia era brava. Lidia no perdía ningún negocio, ya está visto, con esto ya dice mucho de Lidia. Pues le dijo, si me ven digna de recibir al Señor, entonces van a mi casa. Entonces le dijo, ¿ahora qué hacemos, muchachos? Vamos a la casa de Lidia. Y miren cómo el Señor se provee. El Señor había permitido que Lidia, aún sin saberlo, en primer lugar puso en su corazón, en su momento, siendo gentil en otro continente, hizo que sin que haya una sinagoga, puso en su corazón a ella y otras mujeres buscar al Dios de Israel. Y dice, y ellas buscaban reunirse, ¿cómo hacemos? Entonces se iban ahí a la orilla de ese río. ¿Se dan cuenta? Y ella dice, y el Señor también, ella en medio de sus negocios y todo, siempre tuvo tiempo. Y ella era una mujer inteligente, se ve. Y en eso, en su astucia de negociante, pero ¿para qué? Para bendecir. Y sin duda alguna, los misioneros fueron impulsados. Por eso Dios menciona en su ministerio, porque Dios se estaba proveyendo ahora para poder impulsar la obra en Europa, donde ellos, ahí en toda Macedonia. Pues estamos seguros que el líder mencionaba, porque ella como tenía recursos, le dijo, muy bien, entonces a ver, ¿a dónde quieren ir? Vayan, y etcétera, etcétera. Ya se imaginarán cómo ella compartió. ¿Ok? Algunos dicen inclusive que para poder tener a alguien para recibir ese número de personas tenía que tener sirvientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin duda alguna, Lidia puso todo eso a los pies de Cristo para poder impulsar la obra misionera en su región. Ahí donde el Señor los llevó a ellos. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso, ¿no? Entonces nosotros debemos tener también esa visión. Muy bien. Entonces, Dios trae fruto eterno, hermanos, si somos obedientes y seguimos sus indicaciones. Y nos mostramos alertas a servir. Y nosotros ver a quién Él trae a sus pies, nosotros debemos servirlo. ¿Ok? Cuando veamos que el Señor, alguien, abre su mente, su corazón y abre un espacio para la palabra de Dios, nosotros como su pueblo debemos estar alertas, cercanos, para esa puerta que se ha abierto, poder atenderla. Ese es un principio que debemos recordar. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Alertas, alertas. Y no te preocupes, tú lleva el Evangelio donde el Señor te abra las puertas a la manera sabia, inteligente y bíblica. Que el Señor es quien va a abrir los corazones. El Señor es quien va a hacer ese llamado eficaz. Así que la obra de redención es del Señor y Él se provee de ti y de mí para que seamos sus micros, para que seamos el testimonio que Él quiere que demos. En conclusión, ya podemos ver que Dios arma equipos y le da una labor. Entonces Dios
está levantando un equipo en medio de nosotros para darnos una labor, pero no nos olvidemos que nosotros somos un cuerpo y como cuerpo, todo el cuerpo tiene que ir creciendo. Aquellos que interactúan conmigo y entre nosotros debemos animarnos siempre a estudiar, a crecer, a orar, a pasar tiempos con el Señor, a leer libros cristianos, a congregarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y haremos todo nuestro esfuerzo que Dios nos permita para que eso se dé. Y Dios nos indica por dónde ir y por dónde no ir. Y Dios va a traer el fruto según su voluntad. ¿Ok? Muy bien. Solo un detalle que estaba pensando, ¿lo digo o no lo digo? Y el Señor me bueno, vas a hablar. ¿De qué va a hablar? Hermanos, todo el tiempo, nosotros vamos a estar expuestos, para los creyentes, a hablar del Señor. Ustedes dicen, ¿cómo así? Nosotros estamos dando un testimonio constante. Ya lo hemos dicho, en nuestra casa, pero también con lo que nos rodeamos. Justo esta semana hubo ocasión de que por temas de negocio tuve que viajar a Piura. Estamos sentados ahí en el directorio que llamamos en la fábrica y tuve una reunión bien interesante. Por temas de negocios, el número 3 del banco de crédito por el lado de las empresas estaba ahí. Es una historia larga que no viene al caso y eso no es lo importante. Lo importante es la oportunidad donde todos nosotros podemos abrir o cerrar nuestra boca. Estamos hablando de puros pescados. Habíamos visto la fábrica. Estaban encantados. Yo también había hecho a lo Lidia, mi mejor esfuerzo. Pero hubo algo que me preguntó este hombre. Y agarró y me dijo, ¿qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que más quieres hacer? En ese momento la decisión de la conversación era más de 6 cifras lo que se estaba decidiendo en ese instante, en esa conversación. Entonces mi mente fue, ¿qué vas a hablar ahora? Entonces dije, bueno, Señor, será lo que está en mi corazón. Y le dije, a mí lo que me mueve es compartir el evangelio y hablar del Señor. Y su cara se alegró, se sonrió, como decir, oye, ¿con qué me saliste? No viene a decir que voy a abrir esto, voy a vender acá, que voy a hacer lo otro, no sé dónde, y que la pesca y la pota y la no sé dónde. Yo le dije, no, porque te sorprenderías la cantidad de tiempo que invierto en este negocio. Es más, le digo, soy un espectador de lo que Dios está haciendo desde el 2019 hasta ahora. Y él, bueno, la empresa tiene más tiempo, pero ya esa es la parte que no importa, como le digo. Lo importante, hermanos, es que tú y yo vamos a ser probados siempre. ¿Y qué es lo que va a salir de tu boca? Te vas a preocupar si ganas ese negocio o no lo ganas. Y técnicamente yo iba a negar a Cristo. Por lo menos para mí era así. Porque ¿qué era lo que estaba en mi cabeza y en mi corazón? Es lo que les acabo de decir y lo que le dije. ¿Era estratégico para los negocios? Probablemente no. Pero lo único que les puedo decir es que al siguiente día yo me encontré con un amigo, el mismo Piura. Y le agarré y me dice, oye, estoy contrariado. ¿Cómo es eso? Que este señor ha venido, porque esta era una fábrica muy grande que se ha hecho hace poco, y como es nueva, y habían metido el banco mucho dinero, pues iban a verla, que era uno de los motivos importantes del viaje. Pero nosotros que estamos por otro lado, por eso le digo, esa es la historia larga, el Señor abrió puertas para que llegue ahí. Entonces, yo le dije, el amigo me dice, le digo, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque ha venido del banco y me ha dicho, está visto, toda esta plantaza que te has hecho, todo, no es más que la de Darío. O sea, yo me quedé admirado. Primero, de toda la situación. Y yo me acordé y me dijo, oye, te pasas, me dice, ¿no? Porque me conocen bien. ¿Qué le habrás mostrado? Bueno, por negocio yo nunca muestro. Bueno, ese es otro tema. Pero lo que hoy, hermanos, es, ¿qué vas a hacer tú hoy o mañana cuando alguien, tú sepas que el Señor te está mostrando para abrir tu boca, para hablar de Cristo? ¿Vas a callar o vas a hablar? ¿Vas a callar o vas a hablar? Vamos a hablar. Nos ponemos de pie, por favor.
Dios y Padre Santo, gracias, Señor, porque tú en tu misericordia, Señor, no permitiste que nosotros, Señor, como humanidad entera, estemos pagando las consecuencias de nuestros pecados por la eternidad toda completa. Sino, Señor, ahí en el misterio de la Trinidad, Señor, decidieron antes de la fundación del mundo, al saber, Señor, que en nuestra pequeña historia humana íbamos a caer de nuestros padres Adán y Eva, Señor, íbamos a nacer en pecado. Por eso, Señor, tu Hijo, el eterno Hijo, Señor, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre, se humilló, Señor. Se humilló de tal manera, Señor, que naciendo en un pesebre, vivió cumpliendo la ley de manera perfecta, Señor. Y sin pecado subió esa cruz, Señor, para morir por nuestros pecados. Por todos aquellos que soberanamente, Señor, en tu sola sabiduría, decidieron, Señor, ustedes rescatar. Y, Señor, ¿quién somos nosotros, Señor? No más que polvo, no más que un cúmulo de pecados, Señor, y, Señor, de ofensa a tu santidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres quien despierta los corazones. Tú eres, Señor, quien nos pasa de muerte a vida y abre nuestra mente espiritual, nuestro corazón. Nos muestra, Señor, la obra de tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, ante ese llamado de amor, Señor, firme de nuestro Creador, Señor, gracias porque nos das la fe para arrepentirnos conscientes de nuestros pecados y venir a los pies de Cristo. Por eso somos tu pueblo, Señor. No por mérito, no porque somos muy inteligentes, no porque somos muy buenos, peor, Señor, ni sabios, sino, Señor, por pura misericordia. Pero Dios, tú tienes mucho pueblo alrededor nuestro. No permitas, Señor, que seamos ingratos, que cuando tengamos que abrir nuestra boca te neguemos. Señor, sino que seamos un pueblo que más bien está alerta, Señor. Así como el equipo misionero, Señor, en este viaje, que ni bien tú le indicaste, Señor, dónde estaban las puertas abiertas, fueron con diligencia, Señor. Señor, tú no nos pides, Señor, emprender un viaje largo donde dejemos todos nuestros quehaceres, que también es hermoso, Señor. Solo nos está pidiendo, Señor, que seamos consecuentes con el hecho de ser tu pueblo, tus hijos, y abramos nuestra boca, que no te neguemos, Señor, que podamos ser, Señor, sabios, y cuando abramos tu palabra, Señor, en primer lugar, que la abramos diariamente, y tú nos muestres una decisión que tomar, una actitud que tomar, un pecado que dejar, una necedad, Señor, que abandonar, una actitud, Señor, de seguir aprendiendo tu palabra, y, Señor, lo que los hombres más inteligentes de esta tierra, Señor, aquellos que están con las fortunas y el tiempo para pensar y filosofar, añoran, Señor, tener una vida en familia, tener una vida, Señor, espiritual plena, Señor. Y eso es lo que tú nos das, Dios. No nos permita, Señor, que en nuestra necedad neguemos, Señor, la solución que tienes para el mundo con vida, Señor, que no te glorifique. Danos el querer como el hacer, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser parte, Señor, de este equipo precioso que lleve tu palabra, comenzando aquí, Señor, en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestras familias y hasta donde tú quieras que lleguemos. Te adoramos, Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias por tus siervos y permítenos, Señor, ahora adorar tu nombre y cantarte, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Seguimos de pie y vamos a cantar al Señor. Y he perdido mi... Acá está. ¿Qué pasó con Samuel? Dice Chabelita Nicolás. Siendo en forma de Dios, Rey de toda